Bien, pues vamos a ver en detenimiento cómo tenemos que crear nuestras máquinas virtuales. Bueno, en este caso yo la tengo aquí, si no ya sabes, lo buscas Virtual Machines o máquinas virtuales si lo tienes en español. Vamos a darle a Create y le damos a Virtual Machine. Bien, lo primero, elegir nuestra suscripción donde la vamos a lanzar y después el grupo de recursos. Ya sabes que esto es para todo dentro de Azure. Vamos a ponerle un nuevo grupo de recursos que se va a llamar prueba. Prueba VM. Más indicado, ¿vale? Y aquí, bueno, yo le voy a llamar VM01. Te recomiendo que obviamente hagas unas nomenclaturas un poquito mejores, ¿vale? Y como te decía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la región. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, que, como te comentaba antes, el norte de Suiza, esto que lo vamos a ver después, no tenemos la opción de tener availability zones, ¿vale? Y sin embargo, si cambiamos, por ejemplo, al este de Estados Unidos, sí que tenemos la opción de tener availability zones, ¿vale? Así que muy importante dónde lanzas esto, ¿vale? Y la distancia que tienes hasta las máquinas virtuales también es importante porque vas a tener más retardo, con lo cual lo suyo sería lanzarlo lo más cerca posible de ti, pero teniendo todas las opciones, ¿vale? Por ejemplo, el norte de Europa sí que tiene zonas de availability zones, ¿vale? En general está bastante bien esta zona para cerca nuestro, ¿vale? Esto lo vamos a ver más detenidamente después, ¿vale? Hablaremos de las availability zones y de las availability sets, ¿vale? Aquí en este caso, por ejemplo, yo voy a escoger un Windows Server 2019 Data Center, generación 2, pero como ves hay un montón de opciones. Aquí puedes ver, incluso puedes lanzar Windows 10, CentOS, Debian, todo lo que quieras, ¿vale? En este caso yo voy a coger un Windows Server. Bueno, esto aquí, esta opción es para que nos descuente el espacio que no estamos utilizando, lo puedes mirar si quieres. Hay muchas opciones así pequeñitas que no influyen mucho y que además se van incluyendo, esta tiene poco tiempo, se van incluyendo desde hace poco. Si no te entiendes muy bien con el inglés, bueno, pues lo pasas a español y creas la máquina virtual en español hasta que te quedes con todas las opciones, ¿vale? Lo que te comentaba anteriormente del tamaño. Vamos a ver aquí todos los tamaños y vas a ver que todos tienen pues una nomenclatura que va por letras. Y es lo que hemos visto antes, ¿vale? Las letras que comentábamos antes. Por ejemplo, esta sería para pruebas, ¿vale? Por ejemplo, aquí esta nos dice es para test. De hecho, bueno, te dan una descripción aquí, así que no necesitas tampoco mirar todo con detenidamente. Obviamente, cuanto más recursos, te van a cobrar más, ¿vale? Aquí puedes ver lo que costaría el mes si estuviera encendida todo el día, ¿vale? Como ves, por ejemplo, las que ya son 32 GB de RAM y 8 CPUs, pues hablamos de bastante si la dejamos encendida y no la apagamos, ¿vale? Así que hay que tener en cuenta todo esto, ¿vale? En este caso, como en mi caso va a ser una prueba, bueno, pues la voy a lanzar con este tamaño, que es el más pequeñito, ¿vale? Por supuesto, aquí tenemos que poner el nombre de administración que vamos a utilizar. Importante, tiene que tener 12 caracteres, tiene que tener números y tiene que tener mayúsculas, ¿vale? Pero no hace falta que tengan caracteres especiales. En este caso, pues, podemos seleccionar también que tenga abiertos los puertos. Como ya sabes, estos son los security groups que vamos a utilizar después. Si le decimos que no, pues no hace nada. Pero en este caso, pues nosotros, como es una máquina Windows, vamos a habilitar ya el RDP, ¿vale? Y de hecho voy a dejar habilitado el HTTP y el HTTPS por si luego quiero hacer otra serie de opciones en esta máquina virtual, ¿vale? Aquí, bueno, sería utilizar una licencia que ya nosotros tenemos en nuestro entorno de Windows, ¿vale? De nuestros Windows Server, con lo cual te ahorrarías hasta un 49% del precio de esa máquina virtual. Lo siguiente sería elegir los discos, ¿vale? Como te decía antes, dependiendo si la zona además
esto no aparece en todas, ¿vale? Esta zona redundada de storage aparece porque hemos elegido Norte Europa. Si os escogiéramos, por ejemplo, otra vez Suiza, pues no tendríamos esta zona redundada para el storage, ¿vale? Que está replicado entre datacenters, ¿vale? Obviamente, si utilizamos esto es más caro, ¿vale? Y como ves, ya solo hablan de SSD. En el caso del Premium SSD, estándar SSD y estándar HDD, bueno, pues en este caso, como no es crítico y demás, yo voy a utilizar estándar HDD, que es el más barato de todos. Obviamente es el que peor, pues el que peor funciona. Y por último, elegir la encriptación, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como te digo, por defecto ya vienen encriptadas, ¿vale? Luego vamos a hablar de la encriptación de los discos. En este caso hablamos de la encriptación del disco de datos, ¿vale? Todo esto es el disco de datos. Es importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Más adelante veremos cómo añadir discos de datos, aunque... perdón, estamos hablando de los discos del sistema, quería decir. Y estos son los discos de datos. En este caso podemos añadir los discos y... bueno, pues podemos hacer la encriptación. Esto lo podemos hacer ahora o hacerlo después. Yo te lo voy a enseñar en un vídeo una vez que está creada la máquina virtual, ¿vale? Simplemente para que veas cómo se hace. Vaya, nos va a hacer crearla otra vez. Lo voy a hacer muy rápido. VM01, Norte Europa, Windows Data Center generación 2, que ahora veremos esto que es. Vamos a crear esta. Bueno, de hecho le voy a poner la de 4 GB ya que estamos, para que vaya un poquito mejor, ¿vale? Otra vez aquí. Y HTTP y HTTPS, ¿vale? Bien, pues como te decía, vamos a escoger el estándar HDD y no voy a crear de momento el disco. Nos vamos a networking. Bueno, una cosilla por aquí, el Advanced es precisamente lo que te comentaba de los discos administrados o no. Como ves, no es algo que se suele escoger porque tienes que darle avanzados. Es decir, si nosotros quitáramos esta opción, tendríamos que elegir, estaríamos en un disco no administrado y como es, tendríamos que elegir el storage account donde se va a guardar, ¿vale? Esto no te lo recomiendo que lo utilices nunca, ¿vale? Esto ya no se suele utilizar. Y por último, aquí es el disco efímero, es decir, que cuando la máquina se apaga pierdes los datos, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues nos dice tanto que los discos ultra para esta opción no están disponibles en el norte de Europa y aquí los discos pues tampoco están en formato efemeral, ¿vale? No los puedes escoger por el tipo de distancia que has escogido, ¿vale? Networking, bueno, esto ya lo hemos visto todo en detalle, así que no voy a entrar mucho, la voy a crear desde cero, ¿vale? La voy a dejar así, tal que así, esto ya lo hemos hablado, ¿vale? Y por último, vamos a hablar aquí del management y el advanced. El management, bueno, pues es muy sencillito. Simplemente si queremos utilizar los diagnósticos en el arranque, ¿vale? Si queremos utilizar, pues en este caso, el login de Azure, ¿vale? Con un login de AD, ¿vale? O si queremos, en este caso, el System Assigned Manager Identity, ¿vale? Que es, bueno, pues... Puedes ver aquí, de hecho yo esto no lo he utilizado nunca, te soy totalmente sincero. Bueno, pues habilita la autenticación al cloud service de, como por ejemplo, Azure Cable. Vale, bueno, pues en este caso a nosotros no nos interesa esto. Vale, y como ves aquí también podemos marcar que tenga la posibilidad de apagarse automáticamente, ¿vale? Cuando tú le digas, ¿vale? Por ejemplo, a las 7 de la tarde se apaga porque ya no la vas a utilizar, ¿vale? Y el backup, si lo quieres habilitar, si quieres habilitar el Disaster Recovery y si quieres tener de manera automática los updates de la máquina virtual, ¿vale? Esto acaba de lanzarse, de hecho esto no existía antes, como ves está todavía en preview, ¿vale? Y bueno, pues aquí, ¿qué quieres escoger para lanzar esos updates, ¿vale? Esto es nuevo, ¿vale? Los de los Guest Updates, no sé, hasta ahora yo la verdad es que lo he visto hace muy poco puesto, así que bueno, las cosas que están en preview no te recomiendo que las utilices en producción, por si acaso, ¿vale? De hecho, muchas veces las quitan y no llegan a salir en producción. Y por último, el Advanced es básicamente si queremos crear
bueno, pues o sea, queremos utilizar scripts para nuestra máquina virtual, por ejemplo, que se instale el IIS en la instalación, ¿vale? Esto está muy bien cuando quieres siempre tener un IIS o un Nginx o cualquier cosa de estas para tenerlo directamente en tu máquina virtual. Hay muchísimas scripts por ahí bueno, en páginas tanto de la propia de Microsoft como de fuera, ¿vale? Si le das aquí también te hablarán de cómo utilizar estos processing data de aquí, ¿vale? Lo ves aquí abajo, ¿vale? Hay muchas opciones en internet, no te preocupes por eso. Si quieres verlo, lo puedes encontrar y no vas a tener que escribir tú el script desde cero, ¿vale? Y aquí, bueno, básicamente si quieres habilitar diferentes opciones que, bueno, como ves, si queremos crear host group y demás, y aquí podemos escoger la generación de la máquina virtual. Normalmente por defecto utilizaremos la generación tipo 2 que ya soportan UEFI, ¿vale? Es la máquina, esto ya sabes que es de la BIOS, de la propia máquina virtual, y la generación 1 pues no lo soporta, ¿vale? En este caso normalmente yo suelo dejar o utilizar la 2, que además es la que hemos elegido para nuestra máquina, nuestra imagen de máquina virtual, ¿vale? Bien, pues con eso ya creamos nuestra máquina virtual, ¿vale? Nos dice que va a fallar porque nos hemos dejado algo. A ver qué es exactamente. Vale, es algo en Basics. Vale, en este caso el size que hemos elegido solo permite generación 1. Vale, pues simplemente, como es un de pruebas, pues nos dicen que es solo generación 1. Vale, pues simplemente nos venimos aquí y escogemos generación 1. Normalmente por defecto, como veías, me venía marcado generación 1 y es por eso, porque normalmente suele ser la 2, pero en este caso es porque no lo permite la creación. Y ahora ya sí, ¿vale? Vamos a crear la máquina virtual y una vez que esté creada, bueno, pues vamos a analizar un poco las cosas que ha creado. Vamos a dejarle, le voy a dar a Create, ¿vale? Por si me lanza algún aviso, la validación, ¿vale? Pues una vez que termine, seguimos con el vídeo. Bien, pues ya ha terminado de crear la máquina virtual. Como ves, bueno, te da aquí una serie de opciones por si quieres habilitar el auto shutdown que hemos hablado, por si quieres monitorizar la máquina o si quieres ejecutar un script dentro de la máquina, ¿vale? Nosotros en este caso simplemente te voy a enseñar que dentro del recurso, bueno, pues tenemos en qué estado está la máquina virtual, ya te la arranca cuando te la crea, como habrás visto, dónde está, en qué región, qué suscripción está utilizando, y aquí la IP pública que se ha creado, el nombre del Virtual Network, si está configurado el DNS, ¿vale? Aquí ya podemos ver más en detalle pues qué tipo de máquina virtual es, el size que hemos elegido y tanto la red interna como la externa, si teníamos opciones de Availability Zone o Scale Set, que esto lo veremos más adelante, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente tener claro dentro del grupo de recursos que acabamos de crear, ¿vale? Que nos ha creado para la máquina virtual el disco, ¿vale? Como te decía, este disco es un disco dentro de ARM, por eso aparece aquí, por eso aparece el grupo de recursos. Si no lo creas administrado, no aparecerá aquí, sino que aparecerá, bueno, en el storage account que hayas creado, ¿vale? En ese momento. Bueno, simplemente que lo sepas, que el disco no administrado no es un disco de ARM, pero el disco de ARM no aparece en el storage account porque es un ARM, ¿vale? Por eso aparece aquí. Por otro lado, vamos a ver que nuestra máquina virtual es esta de aquí, ¿vale? Nuestro Virtual Machine. Y dentro de nuestra Virtual Machine tenemos creado la Virtual Network como un grupo de recursos, la IP pública como un recurso, perdón, un grupo no, un recurso, la IP pública un recurso, el Network Security Group, el NSG, es otro recurso, y el interface de la máquina virtual, que es luego donde nosotros aplicamos el Virtual Network y el Public IP Address y el Network Security Group, tienen que existir, ¿vale? El Network Interface. Como ves, cualquier cosa que utiliza la máquina virtual es un recurso de esa máquina virtual, ¿vale? Y por último, vamos a ver cómo tenemos que conectarnos a esta máquina virtual, aunque ya lo hemos visto anteriormente, pero bueno, tienes que conectarte siempre a su IP pública, ¿vale? Vamos a ver aquí la opción de Connect, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues por SSH no podemos conectarnos, porque no es una máquina de Linux, perdón, y en este caso tenemos que utilizar el RDP. Simplemente
nosotros podemos utilizar en nuestra máquina donde estemos el RDP, pero podemos bajarnos directamente un archivo que nos permite, ¿vale? Se descarga aquí, que ya viene configurada la IP, ¿vale? Para que sea más sencillo de utilizar el RDP para esa máquina virtual. Pero simplemente que sepas que poniendo en cualquier RDP de tu máquina donde estés conectándote o desde donde estés lanzando Azure el escritorio remoto, pues le pones la IP pública y ya podrías conectarte, ¿vale? Simplemente, pues como es, aquí ya pondríamos el usuario y nos conectaríamos a la máquina virtual. Como ves, tenemos aquí la opción de Bastion, te lo marcaba aquí, que veremos más adelante cómo utilizarlo, ¿vale? Pero simplemente, bueno, pues como ves ya está conectándose y nada. Con esto ya hemos visto cómo crear una máquina virtual, ya lo habíamos visto anteriormente, pero paso por paso todo lo que tenemos que elegir. Así que vamos a ver otra opción para lanzar nuestra máquina virtual, que es a través del CLI.